Muy buenos días, el tema de hoy es liberación. Vamos al libro de Mateo capítulo 26, versos 40 al 41. Vino luego a sus discípulos y les halló durmiendo y dijo a Pedro: ¿Así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Liberación. Tremendo como el Señor Jesucristo le pide a Pedro y a su discípulo que pudieran orar e interceder por el proceso que él tenía que empezar a vivir. Y él iba precisamente a beber la copa de la ira. Y él, el donde le dice al Padre: Padre, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Pero cómo le pide el favor a Pedro y al otro discípulo que oraran y velaran y intercedieran por él. Y viene y los encuentra durmiendo. Pero yo encontraba que en la liberación hay personas que les pasa lo mismo. Van a una intercesión, a una oración, o le piden al pastor o al líder que oren por situaciones difíciles que está pasando, o sale de un ayuno y el pastor o el líder viene y los ministra, los libera. Hay liberación de esa persona, pero como dicen los padres, se echan con las petacas, no siguen la oración, no siguen la intercesión, en el clamor, en la lectura y meditación de la palabra, y se ponen a dormir, tal cual como le pasó a Pedro. Oraron y se pusieron, fue a dormir con el otro discípulo. Dice: vino luego a sus discípulos Jesús y los halló durmiendo y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Tremendo, porque hay veces ni siquiera velamos una hora, ni siquiera oramos, intercedemos una hora, a veces 10 minutos, 5 minutos y ya estamos cansados. Ay, yo ya creo que ya oré suficiente, ya intercedí suficiente, ya con lo que hoy hice es más que suficiente. Tremendo, porque prácticamente no velamos ni siquiera una hora ante el Señor y creemos que así podemos mantener una liberación. La liberación solamente se mantiene con ese clamor y esa intercesión a diario, con ayuno, oración, clamor, intercesión, meditación y el estudio de la palabra. Y es ahí donde Dios quiere buscarnos a usted y a mí, si es que realmente usted y yo podemos velar. El Señor Jesús habla de velar y orar para no caer en la tentación. Y una de las cualidades que desarrollamos en la oración es el dominio propio. Esa virtud es la que nos permite a usted y a mí no ceder ante la tentación y mantenernos firmes delante del Señor. Por eso Jesús les dijo: velad y orad para que no entréis en tentación. Porque el Espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Porque el Espíritu de la verdad está dispuesto. Siempre que usted va a orar, el Espíritu Santo está dispuesto a que usted le clame, gima, interceda, ore, medite, estudie, guíe, orientación, dirección y liberación. El Espíritu Santo lo hace, pero la carne es débil. Ay, no, pero ayer madrugué, ayer oré, ayer leí, la semana pasada ayuné, la semana pasada oré, la semana pasada fui al culto, la semana pasada fue la intercesión, la semana pasada fue a un ayuno, fue una intercesión. Ay, yo creo que ahorita no. No, dice: velad y orad para que no entréis en tentación. Usted y yo debemos estar velando y orando a diario. Así como usted y yo alimentamos el cuerpo, debemos alimentar el espíritu, fortalecer el espíritu. El espíritu debemos tenerlo como si fuera un músculo, alimentarlo con el clamor, la oración y la intercesión, pero también con tiempos de ayuno, pero también con esos tiempos de clamor delante del Señor. Que usted y yo siempre vayamos delante del Señor para poder mantener la liberación. La liberación usted y yo la mantenemos a diario. No es que dejemos que el enemigo entre y ya entramos en tiempo de angustia, de zozobra o en el pecado y ahí sí vamos a buscar. No, es que mire que estoy viviendo esto, estoy viviendo lo otro, necesito que usted ore por mí. No, eso lo tenemos que hacer a diario. Es mantener el cuerpo, el espíritu vivificado a través del Espíritu de Dios. Que nuestro espíritu se conecte con el Espíritu de Dios a diario. Porque si usted, por ejemplo, deja alimentar su cuerpo 2, 3 días, ¿qué pasa? Su cuerpo se debilita, se enferma, usted se desmaya, empieza a tener como dolores de cabeza, pesadez, cansancio. ¿Por qué? Porque no ha alimentado el cuerpo, ¿cierto? Entonces usted lo primero que tiene que hacer es alimentar el cuerpo. Usted se imagina cómo estará el espíritu si no lo alimentamos. Debemos alimentar el espíritu a diario. En la intimidad con Dios es lo primordial, lo que nos sustenta. Si usted no está alimentando el espíritu y no lo está fortaleciendo con la relación con Dios, entonces usted está en peligro de caer en la tentación y mezclarse con los rudimentos del mundo. Porque la verdad, el espíritu está dispuesto, pero la carne no. Y la carne es lo que nos ofrece el mundo, la pereza, el sueño, el podernos dormir tarde, viendo películas, viendo programas que nos edifican, levantándonos tarde, siempre salimos de afán, con carreras, no nos queda tiempo de orar, ni leer la palabra, ni meditar en la palabra, ni ayunar, ni interceder, porque es que estamos afanados y corriendo, y llego tarde, llego cansado, me levanto cansado.
Y así se nos pasa el tiempo y el enemigo es muy sutil y se va metiendo y se va colando para poder llevar cautivo a la persona al pecado. A Dios nos llama a usted y a mí a vivir en santidad. ¿Esto qué quiere decir? Que significa vivir apartados con un propósito exclusivo. Es decir, ser diferentes y apartados del montón, de la gente del común, en el cual usted y yo marquemos la diferencia. Así como cuando ya el Señor Jesús partió de este mundo y los discípulos recibieron la impartición del Espíritu Santo, ellos marcaban la diferencia porque había una unción, había unas sanidades, milagros, prodigios, predicación con la palabra, con denuedo, y el Espíritu Santo los usaba de una manera sobrenatural. El Señor quiere, la verdad, usarnos a usted y a mí para que primeramente ejerzcamos cambios en nuestro entorno, para que usted y yo seamos esos agentes de cambio. Pero ¿cómo podemos ser esos agentes de cambio? Que primero usted y yo cambiemos, para que a través de la imagen de Jesús, a través de nuestras vidas, sea esa imagen reflejada en nuestras acciones, en nuestras palabras, en nuestras decisiones, y muchos nos copian lo que usted y yo nos ven hablar, obrar, actuar y hacer. No solamente lo que hablamos, porque hay veces hablamos pero no ejecutamos ni lo hacemos. Es hacerlo así como lo hacía Jesús. Él lo hablaba pero también lo ejecutaba y era testimonio donde quiera que él iba, donde quiera que él se encontraba. Tome su cruz y siga al Señor diariamente. Rompa todos los viejos patrones y hábitos que lo han mantenido ligado a los espíritus malignos, a los pensamientos de inseguridad, de temor, de zozobra, incertidumbre, de pronto carácter, soberbia, de arrogancia, de prepotencia, de pronto que no se le puede preguntar nada porque contesta como con dos piedras en la mano, no se le puede decir nada porque hace mala cara. Eso no es de Dios. Automáticamente ya el enemigo está obrando en la persona y lo está llevando a ser una persona imponente, posesiva y dominante. Debemos estar dispuestos a negarnos a nosotros mismos y a crucificar nuestra propia carne. Si los apetitos y los deseos de la carne no se llevan a la cruz, y se deja una puerta abierta para que los demonios regresen y puedan entrar a nuestra vida. Y usted y yo debemos mantenernos en ayuno, oración, clamor, intercesión y meditación de la palabra. Pero también debemos pedirle perdón a diario por nuestras acciones, por nuestros pensamientos, por nuestras palabras, por nuestros hechos. De pronto porque ofendemos a alguna persona, ya sea por palabra, por pensamiento, por actitudes, por decisiones, de pronto por nuestro carácter, y lo hacemos hay veces inconscientemente porque ya se nos convierte en un hábito y que pensamos que estamos actuando bien y que no le veo ningún problema, y mentiras. Ahí el enemigo ya se ha colado. Usted y yo debemos perseverar en esos cambios, en esa intercesión, pero que usted y yo seamos ese ejemplo a diario. Pero ¿cómo lo podemos lograr? Esa liberación, ¿cómo la podemos mantener? Con los tiempos de meditación y estudio de la palabra, pero también con tiempos de calidad delante del Señor. Debemos tomar autoridad y llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Usted tiene el poder para dominar sus acciones y pensamientos y sentimientos, y es llevarlos cautivos a la obediencia a Cristo. Porque como dice en 2 Corintios 10:2, dice, la realidad es que todo depende de su disposición y compromiso. Recuerde que querer es poder, y el poder se logra a través de la determinación que usted y yo tomamos para hacer las cosas. Es importante mantener el templo ocupado, el espíritu, el cuerpo, la mente, el corazón, y lleno del Espíritu Santo, porque si no lo mantenemos ocupado, algo más puede ocupar este templo, este cuerpo, esta vida. Puede ocuparlo la inseguridad, el temor, la zozobra, la incertidumbre, la pesadez, el cansancio, la orgullo, la prepotencia, la mentira, la maquinación, la manipulación. Muchas cosas que el enemigo puede entrar y ocupar el templo que ya es habitado por el Espíritu Santo. No lo podemos permitir que venga y lo ocupe el enemigo. Malos pensamientos como son el desánimo, como es el cansancio, como es el enojo, el estrés, la indiferencia, los malos espíritus que pueden entrar y habitar en una persona cuando los dejamos entrar y ocupar un espacio en nuestras vidas. Es importante que usted y yo perseveremos a diario delante del Señor, pero que también le pidamos al Señor darnos fortaleza, firmeza, convicción y determinación para que día a día, Señor, tú me llenes de tu Santo Espíritu, para que el Espíritu de Dios sea el que gobierne mi vida y que ningún espíritu inmundo pueda entrar a mi vida, sino que sea tu Espíritu, Señor, dándome esa paz, ese amor, ese gozo, porque yo he tenido la liberación en el poder de la sangre del Cordero de Dios y en el Espíritu de Dios. Tengo paz, amor y gozo en Cristo Jesús. Amén y amén.